Hay una pregunta que la humanidad lleva siglos repitiéndose. ¿Qué pasará cuando llegue el día en que las máquinas comiencen a pensar y a sentir? En el mundo del anime, esa pregunta no pertenece al futuro, es una realidad constante, desde niños de acero con corazones humanos hasta inteligencias artificiales que componen canciones o lloran por amores perdidos. Los androides del anime han reflejado lo más puro y lo más trágico del espíritu humano. A través de ellos, Japón no solo imaginó un porvenir tecnológico, sino que exploró una emoción muy humana, la soledad, esa necesidad de crear algo que nos comprenda, aunque no comparta nuestra carne. Este video no solo trata de robots, trata de nosotros, de lo que sentimos, de lo que tenemos y de lo que podríamos llegar a ser. Es el año 1963. Japón vive una época de reconstrucción. Las cicatrices de la guerra siguen frescas, pero el país mira hacia adelante, hacia la ciencia, hacia el progreso. En ese contexto nace Astro Boy, creado por Osamu Tezuka, considerado el padre del manga moderno. Astro no es un simple robot, es un símbolo, un niño que tras perder su humanidad intenta recuperarla. Su creador, el Dr. Tenma, construye a Astro tras la muerte de su hijo, pero pronto lo rechaza al darse cuenta de que, aunque perfecto, no puede reemplazar a su ser amado. Desde ahí, desde su primera aparición, el anime ya nos hablaba de la imposibilidad de recrear el alma humana. Astro Boy es optimista, tierno pero profundamente trágico. Representa la contradicción del Japón moderno, un país enamorado de la tecnología pero consciente del precio emocional de su avance. Y con él nace el arquetipo eterno del anime, la máquina con corazón, un espejo de nuestra humanidad perdida. Con el paso de los años, la figura del androide evolucionó. Los años 70 y 80 fueron una era de metal, circuitos y revolución narrativa. El anime se llenó de robots colosales, como Mazinger Z, Getter Robo o Mobile Suit Gundam. Pero entre esos gigantes mecánicos aparecieron androides más íntimos, más humanos. En Cashier, de 1973, un joven se convierte en androide para salvar al mundo de su propia creación. Cashier es un guerrero trágico, perseguido por la culpa y la pérdida. Un reflejo del Japón que aún temía el poder de la tecnología, herencia de sucesos que había sufrido anteriormente. Más tarde, títulos como Metrópolis del año 2001, basado en un manga de Tezuka, inspirado en una película alemana de 1927, retomarían la idea de la clase oprimida de robots, convertidos en metáforas del racismo, la desigualdad y la deshumanización del progreso. Los androides dejaron de ser solo héroes o herramientas, se convirtieron en víctimas de los humanos y de su propio deseo de ser más que máquinas. Los años 90 marcaron un antes y un después. La llegada de Internet, la globalización y el miedo al control digital inspiraron algunas de las obras más filosóficas del anime. La joya de esta década es sin duda Ghost in the Shield, de 1995, donde la mayor, Motoko Kusanagi, una cyborg con cuerpo completamente artificial, busca su Ghost, ese rastro de humanidad que aún vibra dentro de ella. El film plantea como tal una pregunta inquietante: si la conciencia puede existir sin cuerpo, ¿en dónde reside el alma? Como tal, Ghost in the Shield anticipó debates que hoy son muy reales: la inteligencia artificial, la identidad digital, la vigilancia y el transhumanismo, y lo hizo con una sensibilidad poética, la de una mujer que se sabe humana, pero ya no tiene cuerpo que la defina. En paralelo, Neon Genesis Evangelion de 1995 exploró el cuerpo y la mente desde el trauma. Los Evangelions, mechas que en realidad son seres biológicos con alma, representan el miedo a fusionar lo humano y lo artificial. Y más allá de la acción, Serial Experiments Laid de 1998 llevó la reflexión a otro nivel. Una niña que habita entre la realidad y la red. Un alma digital que demuestra que la identidad puede existir sin cuerpo, pero no sin conexión. Como tal, los años 90 fueron el despertar del alma digital en el anime, el momento en que el robot dejó de ser una máquina y se convirtió en una conciencia. El siglo XXI trajo consigo una nueva forma de ver a los androides. Ya no eran amenazas ni guerreros, sino compañeros, reflejos del deseo humano de no querer estar solo.
En Chobits del año 2002, los Persocoms son androides domésticos diseñados para servir a sus dueños, pero cuando el protagonista conoce a Chi, un Persocom defectuoso a primera vista que no puede conectarse a la red, descubre algo imposible, una máquina que puede amar. El anime tiene la relación entre humano y androide para hablar de la intimidad en la era digital, la dependencia emocional hacia las máquinas y la pregunta de si el amor puede ser programado. Años después, Time of Eve de 2008 profundiza en la convivencia. En un pequeño café donde humanos y androides son tratados por igual, se plantea una utopía, un espacio donde nadie pregunta quién es real. Pero la belleza de esta utopía también es su tragedia. Para convivir con las máquinas, primero debemos aprender a convivir con nosotros mismos. Y finalmente tenemos a Plastic Memories del año 2015, el cual lleva el tema al extremo. Los androides tienen fecha de caducidad y cuando llegan pierden todos sus recuerdos. Una alegoría sobre la fugacidad del amor, el duelo y la memoria. Los androides del nuevo milenio como tal no buscan destruir a la humanidad, sino comprenderla y a veces amarla más que a ella misma. A lo largo de los años, los androides del anime han servido como espejos filosóficos. Cada serie, cada historia, nos invita a reflexionar sobre lo que significa existir. En Ergo Proxy del año 2006, androides llamados Auto-Rapes comienzan a desarrollar conciencia y la humanidad debe replantearse el sentido de la vida en un mundo decadente. En Technologize del año 2003, mezcla lo biológico y lo mecánico, retratando el cuerpo como una prisión, mientras que en Vivi for Read iSong del año 2021, una cantante androide lucha por evitar una guerra entre humanos y máquinas, mientras aprende que la vida significa tener propósito. Estos animes no solo hablan de inteligencia artificial, hablan del alma, del libre albedrío y de la búsqueda de significado. Quizá lo que el anime nos dice es que la humanidad no pertenece solo al hombre, sino a todo ser capaz de sentir y elegir. Y en esa idea, los androides no son el futuro, son el espejo del presente. Más allá de la filosofía, los androides también son una crítica social. En el mundo moderno, donde la soledad y el aislamiento digital son cada vez más comunes, los androides representan tanto un refugio como una advertencia. Esto lo podemos ver en series como Vivi, donde el androide protagonista canta para conectar con los humanos, recordándole su propia humanidad perdida, o en Expelled from Paradise del año 2014, donde la sociedad vive dentro de un sistema digital, mientras los cuerpos físicos son considerados obsoletos. Estos relatos plantean un miedo constante y moderno. ¿Qué pasa cuando el ser humano ya no es necesario? El anime, como tal, convierte la tecnología en metáfora de la alienación contemporánea. Mientras más conectados estamos, más vacíos nos sentimos. Los androides, paradójicamente, encarnan el anhelo de sentir, en una era que nos está enseñando a no hacerlo. Hoy, lo que antes fue fantasía, ya está más cerca que nunca. Robots que conversan con nosotros, inteligencias artificiales que crean arte, máquinas que aprenden a amar con datos y algoritmos. Pero el anime ya nos advirtió, el problema no es que las máquinas empiecen a pensar, es que nosotros dejemos de sentir. Quizá los androides no buscan reemplazarnos, quizá solo quieren recordarnos lo que fuimos, seres capaces de crear, de conectar, de soñar y de amar. Desde el niño de acero hasta la cantante de ojos azules, los androides del anime nos han acompañado en un viaje espiritual a través del mundo de la ciencia ficción. Ellos son el espejo de nuestros miedos y de nuestras esperanzas, y nos recuerdan que la humanidad no se basa únicamente en su capacidad de pensar, sino en su capacidad de sentir, y que tal vez el día en que las máquinas aprendan a amar y a sentir será porque nosotros le enseñamos a cómo hacerlo.